Hola, buenos días, bienvenidos a la última parte de este mega repaso de histología. Vamos a revisar los sistemas urinario, genital masculino y femenino. Vamos a empezar a hablar del sistema renina angiotensina aldosterona, que es uno de los más importantes que vamos a estar revisando este bloque por la integración de los diferentes órganos que ya vimos en los sistemas. Entonces, todo va a empezar a partir de nuestro aparato yuxtaglomerular que va a estar secretando renina. Esa renina va a juntarse con el angiotensinógeno del hígado y se va a convertir en angiotensina 1. Posteriormente, esta angiotensina 1 como tal ya no sirve como para vasoconstrictor, pero no es tan potente. Entonces se va a ir hacia los pulmones y ahí vamos a encontrar la enzima convertidora de angiotensina y esta va a convertirse posteriormente en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 ya va a ser un potente vasoconstrictor que lo vamos a estar encontrando en las arteriolas y a su vez este va a estar regulando positivamente a la glándula suprarrenal para secretar aldosterona. Esta aldosterona va a actuar sobre el riñón y ya se va a terminar el sistema, que nos va a permitir aumentar la presión arterial al reabsorber sodio, excretar calcio, retener agua y vasoconstrictir los diferentes vasos sanguíneos. Este sistema solamente se va a activar en casos en donde el cuerpo necesite subir la presión arterial de manera inmediata, o sea, es como un sistema de emergencia. Y pues ya revisamos la mayoría de los órganos, el hígado por ejemplo, ya lo revisamos, los pulmones ya los revisamos y las arteriolas se vieron en bloque 2, pero igual son órganos que ya conocemos. Al igual que la glándula suprarrenal ya la conocemos de endocrino y pues ahorita toca el sistema de urinario y vamos a revisar el riñón. Vamos a revisar también qué es el aparato yuxtaglomerular, pero pues se me hizo interesante platicar de este sistema ya que tiene una historia bastante pues curiosa porque antes se creía los cardiólogos y los nefrólogos referían que este sistema era el principal como que culpable de la hipertensión esencial crónica, pero al final se dieron cuenta de que realmente no era así y gracias a una víbora me parece que encontraron en Sudamérica que estaba atacando a algunas personas, se dieron cuenta que actuaba a nivel de aquí justamente, inhibía a lo que es la enzima convertidora de angiotensina y entonces no permitía que se formara la angiotensina 2 y entonces los pacientes tenían hipertensión esencial crónica, ¿va? Entonces, a partir de ahí se dejaron de ocupar los beta bloqueadores y los diuréticos convencionales que causaban daños colaterales y a partir de ahí empezaron a usarse más, por ejemplo, el captopril o enalapril para regular todo esto que actúa justamente aquí a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y entonces pues permite regular la tensión arterial, ¿no? Es una manera en la que podemos observar cómo los diferentes órganos pues interactúan en el mismo sistema y nos pueden ayudar para diferentes pues correlaciones clínicas o incluso para diagnosticar cosas, ¿no? Es esencial que lo conozcan. Y en la línea de color azul pues vamos a ver cómo es que se da todo este sistema, mientras que en la roja pues podemos ver todos los inhibidores que pueden existir, ¿no? Y hay diferentes fármacos que actúan a nivel de estos inhibidores, pero sí es más de segundo año y lo vamos a revisar después. Ahora vamos a continuar hablando de lo que es la absorción de la vitamina D. Aquí lo único que me interesa que aprendamos es realmente esta parte de aquí, esta vía central, ¿va? Entonces, la vitamina D, su nombre como tal, su nombre bioquímico, si lo quieren ver así, es el colecalciferol. Ese colecalciferol viene de la absorción de la luz solar en la piel posterior a la reacción que viene de la paratiroides. Entonces, en la paratiroides se produce 7 de hidrocolesterol y ese de hidrocolesterol se junta con la luz solar y ya como tal nos forma el colecalciferol. Pero obviamente esta fuente de vitamina D no es la primera fuente, no es la esencial. Entonces a través de los alimentos o los suplementos vamos a encontrarnos con el ergocalciferol que es vitamina D2 y entonces estos dos se van a juntar y ahora sí nos van a formar el 25 hidroxi D3 poco activo o 25 hidroxi colecalciferol que es la vitamina 3. Esta vitamina D3 ya se va a empezar a ir a lo que es la periferia, se va a irse a los endotelios, músculo liso, linfocitos, piel y páncreas, pero como tal, la vitamina D que nos interesa realmente tiene que pasar por una enzima que se llama 1-alfa hidroxiasa y esa 1-alfa hidroxiasa nos lo convierte en 1,25 hidroxicolecalciferol que ya va a ser como tal la vitamina D activa y esta vitamina D nos va a dar la reabsorción de calcio y de fosfato, nos va a formar otra vez el 7 de hidrocolesterol y a su vez se va a ir al intestino delgado para permitir la absorción de calcio y de fosfato. Entonces todo esto
De aquí, o sea, la principal meta de la vitamina D3 o del colecalciferol es la reabsorción tubular de calcio y de fosfato. Esto se va a estar dando a nivel renal, mientras que lo demás va a estar dándose a nivel de intestino delgado, de sistema óseo, etcétera, ¿no? Entonces es importante esta absorción porque igual aquí como les había mencionado, pues ya en piel mencionamos un poco de vitamina D, en hígado mencionamos otra vez vitamina D, pero ahorita nos interesa porque en sistema urinario lo vamos a volver a retomar al nivel de los riñones para permitir la reabsorción de calcio y de potasio, digo de fosfato, que son muy importantes porque em, el riñón siempre va a estar absorbiendo cosas, excretando cosas y así, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero pues son algunas de las funciones que realiza la vitamina D, ¿no? Para que lo consideremos. Ahora sí vamos a empezar a hablar de las generalidades de sistema urinario. Entonces, el sistema urinario va a ser un conjunto de órganos cuya función va a ser remover las sustancias tóxicas que hay en el cuerpo. Vamos a poder eliminar productos del catabolismo de diferentes macromoléculas. Vamos a permitir la osmolaridad sérica. Ahorita vamos a ver qué es eso, que prácticamente es conservar el equilibrio electrohídrico. Y vamos a poder también regular la presión arterial justo con el sistema que les mencioné de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y vamos a tener el equilibrio ácido-base. Esto igual se los voy a volver a mencionar más adelante. Pero pues básicamente vamos a tener como tal los riñones y las vías urinarias, que los riñones son estos órganos como en forma de frijolito que ya los debieron de haber revisado en anato, si no, no se preocupen, y las vías urinarias que pues básicamente son los cálices y las pelvis renal, que son esta parte de aquí, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, entonces son estos de aquí, los cálices y la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y ya por último la uretra que va a estar cambiando dependiendo de si es hombre o mujer. Y bueno, los riñones como generalidad pues tienen una corteza que es esta de color como más cafecito oscura. Toda esta de aquí es la corteza de nuestro riñón y ya todo esto es la médula. Toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, porque esto ya sería como cálices menores y pelvis renal. Pero esto de aquí más clarito es la corteza, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es su irrigación. Esto es más de anato, pero igual es necesario que lo sepan, pues recordemos que va a haber la aorta abdominal, esa aorta abdominal va a darnos unas ramitas que son las arterias renales, esas arterias renales se van a dividir en arterias lobales y luego esas arterias lobales se van a dividir a su vez en arterias interlobales que son más o menos 5 de 3 a 5 y ya de ahí van a entrar al riñón, van a hacer como esta curvita, por eso se les llama arterias arcuatas y esas arcuatas se van a ir a formar las arterias interlobulillares. Esas arterias interlobulares van a subir y de ahí van a entrar arteria eferente, glomérulo, arteria eferente, se van a ir a los capilares peritubulares y ya se van a ir a las venas. Venas interlobulares, venas arcuatas, venas interlobulares y vena renal. Esto es interesante porque a nosotros como tal de histología lo que nos interesa es hablar de aquí más o menos acá. Toda esta parte de aquí, desde las arterias interlobulares, arteria eferente, glomérulo y arteria eferente, es lo que vamos a revisar. Mientras que lo demás es un poquito más de anatomía, pero igual es interesante que lo sepan, ¿no? Entonces vamos a revisar el riñón. El riñón, como todo en esta vida, va a tener una corteza, una cápsula y una médula. Entonces la corteza va a ser de color, como lo revisamos arriba, pardo rojizo. Y aquí vamos a encontrar todos los corpúsculos renales. Toda esta parte de aquí, todas estas bolitas que se ven aquí. Déjenme le hago más zoom. Estas bolitas que no se ven también, pero estas de aquí, esta de aquí, esta de aquí, vendrían siendo corpúsculos renales o glomérulo. Y entonces ahí en la corteza vamos a encontrar todo eso. Mientras que en la médula, que la médula estaría más abajito, más o menos por acá, se van a empezar a ver todos los conductos, como tal, los conductos largos. Ahorita vamos a revisarlo, no se preocupen, pero es como una introducción. Entonces, en la corteza van a estar nuestros aparatos glomerulares o el corpúsculo renal. Y ya más abajo van a estar todos los túbulos, que son los más largos. En la corteza también podemos encontrar unas cosas que se llaman rayos medulares, que es todo esto de aquí. Vean cómo se ven aquí como un poquito de túbulos. Esos túbulos son los que vamos a encontrar en la médula, estos de aquí. Solamente que son como unos túbulos que vienen desde acá arriba y bajan, bajan, bajan a la médula y entonces por eso en la corteza podemos observarlos, pero es mucho, mucho más común ver los corpúsculos renales. Entonces, si en alguna pregunta del DEPA viene como de ¿en qué parte del riñón encontramos corpúsculos renales, corteza o médula? Pues tendría que ser corteza, ¿no? En la médula no hay corpúsculos renales. La médula ya es de un color más café claro pálido y va a tener las pirámides renales y solamente van a haber túbulos. Y pues la cápsula es tejido conjuntivo denso irregular, como todo. Vamos a seguir con esto. Espero que aquí haya un esquema. Sí, ahorita viene eso.
Y, ok, déjenme ver si aquí arribita se los puse, pero bueno, yo creo que con este podemos revisarlo bien. Para retomar nuestras clases de anatomía, este es nuestro riñón, esta sería corteza suprarrenal, esto de amarillo, y entonces nuestro riñón va a tener pirámides que van a formar parte de nuestra médula renal, pirámides, 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 y todo lo demás, ya lo de arriba vendría siendo la corteza, todo esto de acá arriba, de aquí para arriba, sería corteza renal. Esa corteza es la que está de color pardo rojizo, que tiene muchísima irrigación arterial, porque aquí justamente están los glomérulos por donde va a entrar arteria ferente y todo eso. Y aquí abajo la pelvis renal ya se ve como de un color más marroncito, más café claro, que ya nada más van a ser los túbulos colectores, los túbulos distales contorneados, el asa de Hendel, etcétera, ¿no? Y ya desde aquí empieza nuestro sistema, bueno, nuestras vías urinarias. Tenemos los cálices menores, todos estos, bueno, un cáliz menor vendría siendo este de aquí chiquito sería un cáliz menor, este de aquí sería otro cáliz menor, y ya cuando se juntan de 3 a más cálices, ya vendría siendo un cáliz mayor. Ya cuando confluyen los cálices mayores, ya nos formaría la pelvis renal, y ya de esta pelvis sería el uréter. Entonces, eso es más o menos como a grosso modo, ¿no? Aquí podemos verlo igual, la irrigación arterial en la parte de la corteza, y en la médula ya vendría siendo el túbulo colector, el asa de Henle, vendría siendo el túbulo contorneado distal, proximal, y aquí arribita ya estaría el glomérulo, ¿vale? Entonces esto es más como para empezar a revisarlo. Y vamos a ver en un corte, este corte fue longitudinal, ¿vale? Y este ya sería un corte transversal. En este corte transversal ya podemos ver los corpúsculos. Estos de aquí es un corpúsculo, este de acá es otro corpúsculo renal, este es otro corpúsculo y así, ¿no? Todos los demás que parecen como tubos, pues justo son esos, túbulos colectores o túbulos contorneados proximales o túbulos contorneados distales, que los vamos a revisar más adelante, pero es lo más importante, ¿vale? Esta es una fotomicrografía teñida con tricrómico de Mason. Esta es corteza renal porque tiene corpúsculos. Y la otra, como no vemos corpúsculos, pues esto ya es médula, ¿vale? Esta es una fotomicrografía de campo claro con HY. Y aquí nada más vemos túbulos como el asa de Henle. Tenemos túbulo contorneado proximal y distal. Y pues eso es lo más esencial, ¿vale? Vamos a ver ahora sí la nefrona. La nefrona es la célula, por así decirlo, de nuestro riñón. Y es la célula probablemente más compleja del cuerpo. Es la unidad anatomofuncional del riñón. Su función es filtrar, reabsorber y secretar sustancias. Y pues básicamente se ve así. Entonces todo esto vendría siendo, de aquí para arriba sería la corteza, porque encontramos el glomérulo, y de aquí para abajo ya sería la médula. Y tenemos aquí pues el conducto colector, tenemos túbulo contorneado distal, proximal, asa de Henle, etcétera, y la irrigación arterial y venosa. Entonces aquí podremos ver por ejemplo arteria aferente y eferente, y el glomérulo, ¿vale? Y pues van a haber dos tipos de nefronas principalmente, la nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. La nefrona cortical, como su nombre lo indica, va a ser una nefrona un poquitito más corta, o sea, vendría siendo esta de aquí. Esta sería una nefrona cortical, porque es una nefrona que mayoritariamente está en la corteza de nuestro riñón, mientras que las yuxtamedulares van a estar un poquito más abajo y sus túbulos contorneados o sus túbulos colectores van a estar tocando ya lo que es la médula, ya viene más hacia abajo. Y es importante que hablemos de esto porque la nefrona está compuesta por nuestro corpúsculo con su cápsula de Bowman, su arteria aferente y eferente, todas las células que hay en el corpúsculo que los vamos a revisar, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Ya cuando llega aquí al túbulo colector, el túbulo colector no forma parte de la nefrona, solamente todo esto que les acabo de mencionar. Repito, el glomérulo, la cápsula de Bowman, la arteria aferente y eferente, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal sí forman parte de la nefrona. El túbulo colector ya no va a estar formando parte de la nefrona, ¿ok? Ese es como es el límite. Y pues igual ahorita vamos a ver más a detalle el glomérulo y todas sus partes. Entonces, vamos a ver todas las partes que están, bueno, que conforman a la nefrona y cómo se ven bajo el microscopio. El asa de Henle, que esto me gustaría empezar por aquí. El asa de Henle este es un corte transversal, probablemente teñido con HY. Veamos, por ejemplo, aquí cómo estos parecen adipocitos. Son muy parecidos a los adipocitos. El histotip que ustedes van a ocupar para diferenciar entre asa de Henle y adipocitos es que sus núcleos van a estar redondos. O sea, en los adipocitos sus núcleos son aplanados. Que yo creo que hay una imagen acá. Sus núcleos son aplanados. Sí.
Estos son adipocitos. Sus núcleos están hacia la periferia y vean, por ejemplo, este núcleo de aquí está súper aplanado. Este núcleo de acá está súper aplanado. Este núcleo de acá está súper aplanado. Y entonces esos así se ven los adipocitos, que acordémonos que pues están almacenados todos los triacilgliceroles y así. Mientras que el asa de Helen en un corte transversal se ven sus núcleos súper redonditos, o sea, súper redonditos, casi no hay núcleos tan aplanados, son más gorditos. Y esa es la única manera de que nosotros podemos diferenciar entre asa de Henle y tejido adiposo. Aparte de que pues el asa de Henle está súper juntitos y los adipocitos sí hay un poquito más de espacio entre ellos, ¿vale? Entonces vamos a regresar aquí. El asa de Henle lo que nos va a ayudar es, bueno, vamos a tener tres porciones del asa de Henle. Una rama descendente, una rama ascendente y esas ramas a su vez se van a dividir en rama descendente y rama ascendente delgada y rama ascendente gruesa. Cada una de esas partes va a hacer diferentes cosas, van a tener diferentes funciones, pero eso es más como de fisiología. El asa de Henle tiene un epitelio plano simple y su rama descendente nos ayuda porque tiene una gran permeabilidad al agua, mientras que la rama ascendente es súper impermeable, no tiene esta permeabilidad que sí presenta la rama descendente, ¿vale? Y tiene dos porciones, como les mencionaba, una delgada y una gruesa. La gruesa es de epitelio cúbico simple. Entonces el asa de Henle es esta porción de aquí, todo esto es el asa de Henle. Tenemos rama descendente que es súper permeable al agua y luego rama ascendente delgada que es impermeable y rama ascendente gruesa. Todo esto es epitelio plano simple, mientras que la rama ascendente gruesa es epitelio cúbico simple, ¿vale? Ahora, vamos a ver lo que es el corpúsculo renal. Bueno, esto lo dejamos al final, ¿vale? Vamos a mejor revisar primero túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, esto vendría siendo glomérulo, ¿vale? Y el túbulo contorneado proximal es lo primerito que sale de nuestro glomérulo, es la primera porción. Y es un epitelio cúbico simple con microvellosidades. De hecho, aquí se alcanzan a ver algunas de sus microvellosidades. Esto de aquí, como este borde en cepillo más clarito, son las microvellosidades. Y tiene muchísimas mitocondrias. Entonces vamos a ver que con tinciones para marcar mitocondrias, pues se va a ver súper, súper remarcado este túbulo contorneado proximal, ¿vale? Reabsorbe el 100% de la glucosa y de los aminoácidos. Esta parte es súper importante porque en cuanto el contenido del corpúsculo renal sale, este túbulo contorneado proximal es el encargado de que forme como una barrera y entonces nada de lo que está en nuestro corpúsculo que sí ocupamos salga, ¿vale? Entonces va a absorber completamente la glucosa, pero también los aminoácidos y las proteínas, todo lo que nosotros podemos reabsorber para que al final solamente quede urea en la orina y agua prácticamente es lo que va a estar haciendo nuestro riñoncito. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene proteinuria, o sea que va a sacar proteínas por la orina, pues no es algo normal. Nos quiere indicar que aquí hay un daño en la nefrona a nivel de túbulo contorneado proximal probablemente, porque no es común que tengamos, por ejemplo, glucosa en la orina o no es común que tengamos los niveles de proteínas muy elevados y así, ¿vale? Entonces puede indicarnos ya diferentes cosas. Mientras que el túbulo contorneado distal, igual vamos a verlo más adelante en el aparato yuxtaglomerular, pero todo esto vendría siendo glomérulo. Este ya sería túbulo contorneado distal. Es un epitelio cúbico simple muy muy grueso, muy alto. No tiene casi tantas velocidades y igual tampoco tiene tantas mitocondrias como en el túbulo contorneado proximal. Aquí a nivel del túbulo contorneado distal es donde va a actuar la aldosterona, que es lo que les mencionaba el sistema renina-angiotensina, y que va a favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de calcio. Esto es prácticamente lo que les mencioné al inicio. Entonces a nivel del túbulo contorneado distal va a actuar la aldosterona para este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por último vamos a revisar el corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a tener una cápsula, que es toda esta de aquí. Esta vendría siendo nuestra cápsula de Bowman. Todo esto es la cápsula de Bowman. Y tiene una capa parietal, que esa capa parietal es esta justamente de aquí. Esta de aquí es la capa parietal. Y tiene una capa visceral. La capa visceral tiene unas células que se llaman podocitos. Esos podocitos vendrían siendo como esta parte de aquí, todos estos de aquí, que forman como esta capa visceral de nuestra cápsula de Bowman. Todos estos son podocitos. Esos podocitos van a generar unas proyecciones que se llaman pedicelos y esos pedicelos van a formar una barrera, como en los anteriores sistemas que revisamos, ¿vale? Y esto es súper, súper importante. Esta es pregunta de Depa sí o sí. ¿Cuáles son los tipos de capilares que vamos a encontrar en el riñón? Bueno, en el glomérulo renal son capilares fenestrados sin diafragma. Así se llaman, ¿vale? Capilares fenestrados sin diafragma. Ahora sí, vamos a ver corpúsculo renal.
El corpúsculo renal tiene muchísimas partes. Es como verle la anatomía todavía algo más chiquito. Esta imagen me gusta porque quiero que vean algo. Este sería nuestra nefrona, ¿vale? Este es nuestro corpúsculo renal con su cápsula de Bowman, su glomérulo, su arteria aferente y su arteria eferente. Vean cómo aquí sale nuestro túbulo contorneado proximal. Viene, forma el asa de Helen en su porción descendente, forma su rama ascendente gruesa y de aquí ya viene el túbulo contorneado distal y el túbulo colector que ya no forma parte de la nefrona. Cuando yo estuve estudiando este tema en histología se me hacía bien raro decir de que, pero ¿por qué en una fotomicrografía vemos el túbulo contornado distal atrás del glomérulo si el túbulo contornado distal está lejísimos, o sea, está hasta acá, ¿saben? Pues justo es por eso, porque como que se dobla, entonces hagan de cuenta que en algún punto, siempre atrás de nuestro glomérulo va a pasar el túbulo contorneado distal y eso es lo más importante. Tenemos aquí en el número 9 lo que viene, bueno, déjenlo, voy a marcando conforme les vaya mencionando para no repetirlo. Voy a decir arteriola eferente, arteriola eferente. Entonces aquí en el número 9 y 10 tenemos lo que viene siendo nuestra arteriola aferente y nuestra arteriola eferente que lo vimos al inicio en este sistema de vasos sanguíneos. Entonces todo nuestro corpúsculo renal o glomérulo va a tener arteriola eferente, ¿vale? Y de aquí vamos a tener todo la letra A, que es nuestro corpúsculo renal. Y a su vez este corpúsculo va a estar formando una cápsula de Bowman, que esa cápsula de Bowman va a ser con el número 2 me parece, ajá, la cápsula de Bowman en su capa parietal y el número 3 la cápsula de Bowman en su capa visceral. Recordemos que la capa parietal son todas estas células epiteliales que son planas simples que están formando nuestra cápsula de Bowman en su capa parietal y luego en la capa visceral vamos a tener de color verde agua estos podocitos. Todas estas células que están aquí adentro que forman esta membranita son llamados podocitos y tienen sus pedicelos. Entonces, de número, bueno, 3A están los pedicelos, que son estos de aquí, estos como triangulitos, estos dientecitos, son las proyecciones citoplasmáticas que realizan nuestros podocitos. Y ya de 3B son estas células de aquí, que son los podocitos, que vienen y con sus patitas, algo parecido a lo que hacían los astrocitos en la membrana, en la membrana, ahí se me fue. Bueno, en la membrana del cerebro es lo que hacen más o menos estos podocitos. Entonces ahorita me voy a acordar cómo se llama. Pero es lo que hacían estos pocitos, ¿vale? De aquí vamos a tener nuestro túbulo proximal, que es la letra B. Ese túbulo proximal es el que veíamos hace ratito, que es un epitelio cúbico un poquito alto, con abundantes mitocondrias, con microvellosidades. Y de ahí tenemos con la letra C, túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal es este de aquí, que daba la vuelta, como en el esquema. Y esta región es importante porque aquí va a haber una región que se llama mácula densa, que es el número 7. Entonces, en el túbulo contorneado distal va a haber la mácula densa, que son este conjuntito de células que van a formar parte de nuestro aparato yuxtaglomerular, así como también el número 6, que son las células yuxtaglomerulares de color verdecito, y con el número 5B van a estar las células extraglomerulares, ¿vale? Del mesangio extraglomerular. Toda esta letra D de aquí, toda esta letra D nos va a estar formando aparato yuxtaglomerular. Entonces, este aparato va a estar formado a su vez por tres tipos de células. Las células de la mácula densa del túbulo contorneado distal, las células mesangiales extraglomerulares, que son estas rositas de aquí, y las células yuxtaglomerulares, que son estas verdes de aquí, ¿vale? De color 8 vamos a tener, digo de color 8, con el número 8 vamos a tener miocitos o bueno, células de músculo liso que van a estar en la arteriola aferente y eferente. Y por último, pero no menos importante, los capilares glomerulares. Estos capilares glomerulares, bueno, casi por último. Estos capilares van a estar aquí adentro, son estos de aquí son los capilares glomerulares. Y ahí es donde se va a dar todo este intercambio de sustancias para formar la orina. Aquí es donde se va a llevar a cabo todo esto, ¿vale? En el número... ¿dónde está el espacio? Aquí. Del número 4 tenemos el espacio urinario o de Bowman. Entonces prácticamente todo este espacio libre de color blanco, ahí es donde se va a estar excretando toda esta orina que se va a mandar a túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector y ya, para excretarse, ¿vale? Entonces aquí todo este aparato nos va a servir para la filtración de la sangre, para el equilibrio hidroelectrolítico, para la ósmosis, para regulación de pH, etcétera. Todo eso nos va a estar empezando a formar la orina y se va a liberar en el espacio de Bowman y de ahí se va a ir a los túbulos colectores, ¿vale?
El 5A tenemos las células mesangiales intraglomerulares porque todas estas moraditas de aquí que se ven como de diferentes formas son células del mesangio, células mesangiales. Vamos a tener a partir de aquí para acá células mesangiales intraglomerulares porque están adentro de nuestro glomérulo y de aquí para acá células mesangiales extraglomerulares que van a estar afuera. Esas células extraglomerulares del mesangio van a estar formando el aparato yuxtaglomerular junto con las células de la mácula densa, del túbulo contorneado distal y las células yuxtaglomerulares. ¿Va? Entonces, es la manera en la que funciona. No sé si me haya faltado algo, me parece que no. Bueno, ya para terminar de mencionar, de número uno, pues tenemos la membrana basal, ¿vale? Que como dato curioso, la membrana basal ahorita lo vamos a ver con metanamina de plata, que es una tinción especial, una tinción argéntica, va a estar marcando súper cañón esta membrana basal. Esta membrana basal del corpúsculo renal es la membrana basal más gruesa de todo el cuerpo. O sea, en ninguna otra parte del cuerpo vamos a encontrar una membrana basal tan marcada como aquí, y es justo porque las membranas basales se van a fusionar para formar una barrera, ¿vale? Ya me acordé, es la barrera hematoencefálica. Esta que les decía que parecía un astrocito formando la barrera hematoencefálica. Bueno, aquí este es un podocito que nos va a estar formando una barrera urinaria, ahorita la vamos a ver. Y también nuestro corpúsculo vamos a dividirlo porque puede tener una división en polo vascular, que vendría siendo esta parte de aquí, donde está la arteriola aferente y la arteriola eferente, y un polo no vascular o un polo urinario. Entonces se puede dividir de esas dos maneras, ¿vale? Vamos a ver lo que les mencionaba del aparato yuxtaglomerular. Este aparatito nos va a estar ayudando también a regular la presión arterial mediante la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, es lo que les mencionaba. Aquí es donde va a estar formando, bueno, va a estar secretando la renina, y en la mácula densa del túbulo contornado distal va a estar recibiendo la aldosterona de la glándula suprarrenal, ¿vale? Entonces todo esto aquí es donde va a iniciar este aparato que les mencionaba hace ratito, y va a estar formado por una mácula densa que nos va a ayudar en la concentración, bueno, en los cambios de concentración de sodio, en la reabsorción y excreción de potasio también. Pero déjenme ver dónde está la mácula densa. Aquí. Entonces, todo esto es nuestro glomérulo, nuestro corpúsculo renal con su cápsula de Bowman, con lo que ya vimos de los podocitos. De hecho, aquí de color como que verdecito cafezoso, vemos algunos eritrocitos pasando. Entonces, todos esos ya serían los capilares glomerulares. Mientras que todas las otras células de sostén son los podocitos que están en su capa visceral. Y aquí adelantito, aquí en medio, serían las células mesangiales intraglomerulares, ¿vale? Ya todo lo demás serían túbulos contorneados, ya sea proximales o distales. Y aquí atrásito, siempre, siempre atrás del glomérulo, siempre atrás, vamos a encontrar túbulo contorneado distal con su mácula densa. Entonces el túbulo contorneado distal básicamente vendría siendo este de aquí, todo este de aquí, todo este de aquí, vendría siendo como que nuestro túbulo contorneado distal. Y estas células cúbicas más altitas que están pegadas a nuestro glomérulo son las células de la mácula densa que sensan cambios de sodio y potasio y nos ayudan para activación de este eje por la aldosterona, ¿vale? Estas células de aquí ya serían las células mesangiales extraglomerulares y las del aparato yuxtaglomerular. Entonces, estas células yuxtaglomerulares van a ser leiomiocitos que van a estar en las arteriolas, van a secretar la renina y vamos a tener también la arteriola ferente y las células del mesangio. Es lo único que ustedes tienen que saber. Sé que está un poco confuso, pero mientras ustedes entiendan cómo está conformado el corpúsculo renal, cómo es que se ve bajo el microscopio de si estas son células de la mácula densa que son más grandecitas y altas que las demás, y qué hace cada célula, es con eso es suficiente. Igual, este sistema renina-angiotensina-aldosterona es importante que siempre ustedes lo estén revisando para que más o menos ya le vayan encontrando forma. Aquí, por ejemplo, ya revisamos que es el aparato yuxtaglomerular, ustedes ya saben a partir de qué células secretan aldosterona, cuáles secretan renina y cómo es que se activa este sistema. Entonces vamos a seguir con esto. Esto es lo que les mencionaba, polo urinario. Aquí en este espacio de Bowman, espacio urinario, se va a estar secretando toda esta orina. Y en el polo vascular, aquí es donde se va a estar la arteriola eferente y así. Estos cortes son cortes semifinos que tienen una tinción especial que realmente no me acuerdo cuál es, pero son cortes semifinos. O sea, para ustedes ver esto, que probablemente venga alguna imagen así en el DEPA, tienen que ver cortes semifinos de glomérulo, bueno, de riñón, ¿vale? Esto que estaríamos viendo, todo esto que les estoy explicando, es en corteza, obviamente, porque en médula no vamos a ver estos corpúsculos, ¿ok? Y pues aquí se ve incluso súper más bonito. Estos túbulos contorneados proximales, ya que estamos aquí viéndolos, parecen como estrellas. O sea, si ustedes ven su luz, esto yo podría aquí dibujar como una estrellita. Y este es túbulo contorneado proximal, ¿vale? Entonces, si ustedes ven esto con sus microvellosidades en forma de borde de cepillo,
Esto que tiene con su luz en forma de estrella probablemente es túbulo contorneado proximal, casi siempre, ¿vale? Y son de un color muy, muy intenso, muy, muy fuerte. Mientras que túbulo contorneado distal es más clarito. O sea, tan solo ustedes vean aquí. Este es túbulo contorneado distal. O sea, vean la diferencia entre distal y proximal. El proximal es súper, súper grueso, muy, muy, muy oscuro. Y el distal es más clarito, más, más clarito. No se le ven las vellosidades en forma de borde de cepillo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ya que estamos en túbulo contorneado distal, pues que encontramos, estas de aquí vendrían siendo células de la mácula densa, que están aquí estas células más altas. Estas de aquí serían células del mesangio extraglomerular, y aquí estarían por aquí las arteriolas aferente y arteriola eferente. Este sería el polo vascular porque aquí pasan las arteriolas. Ya todo lo demás vendría siendo en la membrana de Bowman, en la capa visceral, todos los pocitos con sus pedicelos formando esa barrera. Aquí estarían en estos hoyitos pasando los capilares, que recordemos cómo son los capilares, capilares fenestrados sin diafragma y células del mesangio intraglomerular, ¿vale? Y, bueno, qué menso, aquí decía, son cortes semifinos con azul de toluidina y tienen pues bajos y medianos aumentos. Esto es lo que les decía otra vez. Los túbulos contorneados proximales son muy densos por la gran cantidad de mitocondrias y los túbulos contorneados distales se ven pálidos. Entonces aquí, por ejemplo, ya podríamos ver, este sería un túbulo contorneado distal por lo pálido que se ve, este es otro túbulo contorneado distal. Este de aquí es otro túbulo contorneado distal. Este de aquí es otro y así. Ya los otros que son muy, muy, muy oscuros, que su luz se ve más sucia y más amplia en forma de estrella, esos son túbulos contorneados proximales, ¿vale? Y ya todo lo demás, pues son corpúsculos con todas las células que ya identificamos que nos ayudan justo al sistema renina-angiotensina aldosterona, a la formación de orina, al equilibrio electrolítico, a la regulación de pH, etcétera, ¿vale? Y ya, esta es otra imagen que les decía con metenamina de plata. Esta metenamina de plata nos ayuda a remarcar las membranas basales. Y vean cómo aquí adentro, vean, o sea, la cantidad de color negro que hay justo por la membrana basal que les comentaba, que es la membrana basal más gruesa de todo el cuerpo. Es una tinción argéntica, bueno, metálica, ¿vale? Estas de aquí, si ustedes se acuerdan, es Caín, es una tinción especial para marcar mitocondrias, entonces va a estar súper, súper presente en túbulo contorneado proximal. Vean la cantidad de mitocondrias que se ven en estos túbulos. Entonces, probablemente si viene alguna imagen así de DEPA, pues es túbulo contorneado proximal, porque es muy evidente que es una tinción para evidenciar mitocondrias y en túbulo contorneado proximal hay muchísimas. Ya en del otro lado tenemos el asa de Henle, que algunos eritrocitos los vemos de color verde porque es tricrómico de gallego. Entonces todo esto de aquí, bueno, la mayoría de todo esto es asa de Henle, o sea, toda esta porción de aquí son varios tubitos de asa de Henle que son muy muy finitos por donde pasan los eritrocitos, ¿vale? Y ya, entonces esto es lo que les volví a mencionar de este asa de Henle y el tejido adiposo. Ahora sí vamos a ver la barrera de filtración que les estaba mencionando que está dentro del glomérulo. Va a estar formado por nuestro endotelio, por la membrana basal fusionada y por los pedicelos. Entonces, como todas las barreras que literal checamos en este bloque, estaban formadas por endotelio, membranas basales fusionadas y algún otro elemento de nuestras otras barreras. Entonces, aquí en este no es la excepción, aquí de hecho vemos justo nuestro endotelio fenestrado sin diafragmas, aquí estaría la fenestra y básicamente por aquí estaría nuestro eritocito pasando. Todo esto de aquí ya sería la membrana basal glomerular, que es la más prominente de todo el cuerpo. Y de aquí estaría todo esto sería un podocito. Y este podocito está haciendo sus proyecciones con sus pedicelos, agarrando lo que viene siendo esta barrera de filtración. Esta barrera de filtración tiene muchísimas, pero muchísimas funciones. Aquí también actúan diferentes fármacos. Algunas enfermedades vienen y afectan esta barrera de filtración. Eso se ve más en fisiología. Pero es importante que ustedes más o menos sepan como qué hacen, ¿no? Y pues básicamente es eso. Esta es una foto, bueno, esta es una micrografía electrónica de barrido, en donde se ven todos estos vendría siendo un pedicelo, todos estos son los pedicelos de nuestro podócito, cómo están agarrando nuestro capilar fenestrado sin diafragma y están formando la barrera de filtración. De aquí vamos a ver, ya acabamos con glomérulo, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, asa de Henle, todos los elementos que vimos. Ahora vamos a ver túbulo colector, que el túbulo colector no formaba parte de la nefrona. Entonces, túbulo colector es esta parte de aquí gris. Todo lo demás ya lo revisamos, todo esto de aquí ya quedó. Pero ahora vamos a ver el túbulo colector. Ese túbulo colector, déjenme ver, ok, va bien. Ese túbulo colector no forma parte de la nefrona y tiene un epitelio cúbico cilíndrico simple, o sea, va a variar, mientras más baja, más se va haciendo ya sea cilíndrico cúbico, dependiendo de qué tanta anchura tenga, por así decirlo. Y vamos a tener dos tipos de células, las células principales o células clara,
que son receptores de la ADH, que es la hormona antidiurética, y las células intercalares u oscuras de tipo A y tipo B, que regulan la entrada y salida de iones hidrógeno. Es por eso que aquí se da la regulación del pH, ¿vale? Esto tiene que ver con lo que vimos en bloque 1 de Bioca. Entonces, aquí hay dos tipos de células principales que tienen receptores de la hormona antidiurética y las intercalares de tipo A y tipo B que regulan la entrada y salida de hidrógeno, ¿va? Ya esto de aquí vendría siendo, todo esto es médula, por así decirlo. Vean que, o sea, la cantidad de túbulos colectores, de asas de Henle y de túbulos contorneados proximales y distales que hay. Principalmente estos larguitos con una luz muy larga son túbulos colectores, ¿vale? Esto de aquí ya vendría siendo la papila renal, o sea, ya estaríamos, ahorita les digo dónde, pero básicamente es la cantidad de todos los túbulos colectores que convergen y se desembocan en esta zona de aquí, donde se va a liberar la orina. Esto ya sería la papila renal. Entonces, para que se ubiquen, papila renal es esto de aquí, todo esto de aquí es la papila renal, o bueno, la pelvis renal. Entonces, todas estas de aquí vendrían siendo los túbulos colectores que vienen, convergen aquí y se va toda la orina para acá, ¿vale? Entonces es lo que estamos viendo bajo el microscopio, esa papila renal. Listo. Ahora vamos a ver, ya terminamos de ver el riñón. Ahora vamos a ver las vías urinarias, que son realmente muy sencillas. De las vías urinarias son tres: los uréteres, la vejiga y la uretra. En los uréteres tenemos, bueno, en todos vamos a tener mucosa, muscular y adventicia. Pero aquí en estas vías urinarias es donde les decía que iba a haber cambios en la muscular. Acuérdense que en digestivo vimos que la muscular, la única que cambiaba era el estómago, que tenía tres capas, que era oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y todas las demás eran circular interna, longitudinal externa. Pero aquí es al revés en el caso de los uréteres. Vamos a tener dos capas musculares que va a ser circular externa y longitudinal interna. Entonces aquí se invierten los papeles. Es muy importante que ustedes revisen este tipo de excepciones porque probablemente se las van a querer chamaquear en el DEPA. Y es importante que ustedes pues tengan bien claro que aquí es circular externa y longitudinal interna, ¿vale? La mucosa de estos uréteres pues es un epitelio transicional u urotelio, que lo vimos en bloque 1, ahorita les recuerdo qué es eso. Y su lámina propia pues es tejido conjuntivo denso irregular y mal, que es tejido linfático asociado a mucosas. Y pues en su adventicia es tejido conjuntivo denso irregular, como todo lo demás. Lo mismo pasa en la vejiga urinaria. La mucosa también es epitelio transicional de urotelio y su lámina propia. Y la muscular aquí vuelve a cambiar otra vez. Aquí es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Entonces tiene tres capitas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa otra vez. Esta circular media es donde está el músculo, bueno, el esfínter muscular interno de la vejiga. Entonces aquí vuelve a cambiar para que también lo tengan en consideración. Y la uretra pues va a variar de acuerdo al sexo. Y bueno, aquí en el urotelio, quiero que vean, este es el famoso epitelio de transición a urotelio. No vayan a confundir epitelio de transición con transición de epitelios. Transición de epitelios era, por ejemplo, en la unión gastroesofágica, o en el endocérvix y en la vagina, o por ejemplo, ¿en qué otra zona veíamos transición de epitelios? En cavidad oral, me parece que también en algunas fotomicrografías se veía, pero no vayan a confundir eso, transición de epitelios con epitelio de transición. Este es un epitelio de transición porque cuando la vejiga está vacía, tiene células globosas, tiene células anchas, como esas células en forma de paraguas también se les llama. Todas estas células que están así más gruesecitas, más grandes, formando como un epitelio casi pseudoestratificado con diferentes células globosas o en forma de paraguas, es un epitelio cuando la vejiga está vacía, porque la vejiga pues no tiene nada y entonces el epitelio como que sube, como que crece, por así decirlo. Mientras que cuando la vejiga se llena de líquido, se llena de orina, esas células van a transicionar y se van a hacer planas. Va a empezar a hacer un epitelio plano, ¿vale? Súper, súper, súper plano. Entonces a eso se refiere con epitelio de transición. No confundan transición de epitelios, es cuando cambia un epitelio a otro, así repentinamente, como de el epitelio del estómago al epitelio del esófago. Aquí es un mismo epitelio, cambia de forma, dependiendo de la situación. Es como, véanlo así como en la playa, cuando la marea sube, sube, sube y llena toda como la costa, las células se hacen planas, 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 mientras que cuando la marea baja, las células se hacen súper globosas, súper altas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se ve el uréter. El uréter a mí la verdad siempre, siempre, siempre se me dificultó porque lo confundo muchísimo con esófago, porque tiene una luz igual colapsada y así, pero aquí la única clave es que, bueno, a mí lo que me sirvió es como que el uréter tiene como estas vellosidades, por así decirlo, hacia el epitelio. Es muy así, pero casi no hay luz, o sea, casi no hay luz de tantas vellosidades que tiene nuestro uréter y que hay muchísima muscular, ¿vale?
Y pues eso, nada más es lo que ustedes tienen que saber, ¿vale? La serosa, pues es lo mismo de todas las demás, tiene tejido adiposo, tiene de repente vasitos sanguíneos y así. Vamos a ver vejiga. La vejiga, pues esta es una fotomicrografía de campo claro teñida con tricómico de gallego. En la derecha vemos toda la mucosa, que esta mucosa pues está todavía vacía porque tiene células globosas súper altas, no hay orina, aparte está formando estas vellosidades. Si estuviera llena estaría plana, plana, plana y súper estratificada. Y pues básicamente eso. Aquí estaría la muscular de la vejiga, que acuerden tiene tres capas, longitudinal externa, no, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, ¿vale? Y pues ya. Ahora de la uretra vamos a ver las principales diferencias entre la femenina y la masculina, pero la femenina pues mide de 4 a 5 centímetros de longitud, su mucosa es un epitelio transicional, es lo que les mencionaba, tiene glándulas de Litre, estas glándulas de Litre sirven para la lubricación en la mujer y pues la submucosa es tejido conjuntivo denso irregular y su muscular es longitudinal interna, circular externa. Aquí igual que en digestivo es al revés, ¿vale? O sea, aquí es longitudinal interna, circular externa. En digestivo era circular interna, longitudinal externa, ¿vale? Y en masculino va a medir de 15 a 20 centímetros, va a tener tres porciones, la porción prostática que es de 3 a 4 centímetros, también es transicional y aquí mismo desembocan los conductos eyaculadores que vamos a ver qué es eso, y la porción membranosa que es de 1 a 2 centímetros, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y por último, la porción esponjosa mide 15 centímetros, es la más larga y es plano estratificado sin estrato córneo. Aquí van a desembocar las glándulas de Cooper, que igual vamos a ver qué es eso. Aquí esto es importante porque en el caso de la uretra masculina lo más difícil es que cada porción tiene un diferente tipo de epitelio, si ustedes se fijan. La porción prostática es transicional, la membranosa es cilíndrico pseudoestratificado y la esponjosa es plano estratificado sin estrato córneo. Entonces ustedes tienen que saber, dependiendo de qué porción está la uretra, pues qué tipo de epitelio es, ¿vale? Solamente para que lo repasen y repasen y repasen. La uretra femenina pues tiene igual esta luz colapsada, tiene sus vellosidades que forma, tiene un epitelio transicional con sus capas circular interna y longitudinal externa. No, al revés. Circular externa, así, longitudinal interna, esta parte de aquí. Y en el caso de los hombres, lo mismo. Urotelio, aquí, epitelio de transición. Su lámina propia en el caso de los hombres con las glándulas de Cooper y las mujeres con las glándulas de Litre. Y la porción muscular, ¿va? Y pues creo que con eso terminamos urinario. Déjenme ver cuánto es de grabación y si no, pues le seguimos.